Hola mujer, te doy la bienvenida un episodio más al podcast privado Madres Mind a través de la Common News. Hoy, y como viene siendo habitual este mes de mayo, con invitadas y saludándote desde 3 usos horarios diferentes. Hoy me acompañan Cecilia Holguín, CEO y cofundadora de Grupo Lila, mamá, amante de la fotografía, de los viajes, de la naturaleza. Y como CEO de Grupo Lila, contar que es una empresa que nace en 2016 en Ecuador, que no lo he dicho, que estamos con Cecilia desde Ecuador, de la mano de ella y su compañera Isabel, quienes a raíz de su propia maternidad se enfrentaron al desafío compartido por muchísimas mujeres de encontrar ese equilibrio entre avanzar profesionalmente sin dejar de maternar o sin tener que renunciar a maternar. Desde Grupo Lila, con quien tengo la suerte y el regalo de colaborar desde hace 4 años, buscan mejorar la situación de las mujeres en el ámbito laboral, trabajando directamente con ellas a través de Lila Working Moms, pero también y sobre todo a través de organizaciones de todo el país, promoviendo la flexibilidad, la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de las organizaciones. Al final, el propósito viene siendo este, ¿no? El encontrar ese equilibrio, que las mujeres puedan encontrar ese equilibrio entre su desarrollo profesional exitoso con sus responsabilidades familiares sin olvidarse, y aquí estamos todas muy de acuerdo, de esa parte más íntima y de calidad de vida personal. Y desde Chile estamos también y nos acompaña Valentina Orrego. Me vais a permitir Vale para mí, así que me saldrá más Vale que Valentina, fundadora y directora general de Veo Más en Chile. Veo Más, también una organización dentro del sistema B que acompaña a personas, a organizaciones y a comunidades en desafíos múltiples y facilitan procesos integrales de cambio o transformación cultural a través de programas de capacitación, de acompañamiento, coaching, asesoría, consultoría y un montón de vías más. Pero además, desde Veo Más Chile se ha desarrollado una línea de empoderamiento femenino con la que también colaboro hace más de 2 años, si no estoy yo con las fechas bailándome, y viene a partir del aprendizaje de todas las colaboradoras y de Vale, de más de 12 años y trabajando con miles de mujeres, donde detectaron que la falta de confianza personal que muchas veces tenemos las mujeres, o experiencias incluso de acoso, de violencia en entornos familiares o profesionales, la escasez de redes de apoyo y la nula identificación con referentes locales les mermaban y les impedían su desarrollo profesional. Sin embargo, y a raíz de estos programas y de estos acompañamientos, se han dado cuenta que entrenando habilidades en estas mujeres, tanto a nivel personal como también transversales o técnicas, y en cualquier ámbito, ya sea comunitario, político, de emprendimiento, las mujeres están logrando objetivos. Y sobre todo, y además es algo que en lo que yo creo que Vale, y ahora a lo mejor tenemos oportunidad de comentarlo más, va virando también su mirada, la importancia de establecer redes entre nosotras y con otros entornos y otros agentes para este impulso y desarrollo a todos los niveles. Así que bienvenida, Cecilia, bienvenida, Vale, encantadísima de compartir este ratito con vosotras. Ay, gracias, gracias por invitarme. Bueno, para mí esto es una conversación entre amigas, pero es cierto que aunque les he hablado mucho a la una de la otra, ellas se ven y se conectan en síncrono por primera vez, así que es una conversación que me hace especial ilusión, porque las mujeres que lo escuchéis la vais a recibir con la misma espontaneidad con la que nosotras creo que la estamos viviendo. Y lo primero que me apetece preguntaros es, a pesar de, bueno, pues esta presentación más oficial que a mí siempre me gusta hacer, si me he dejado algo o algo de vosotras que queráis compartir y que creáis que sea interesante para conoceros un poquito más. Bueno, creo que de mi parte, el saber que todo esto y todo el mundo lila sale y nace también por haber sido mamá, que en el momento que me quedé embarazada, yo estaba trabajando en un espacio del sector turístico en donde iba de arriba para abajo, de un lugar a otro de la ciudad y venía haciendo una maestría en turismo también. Aparte de que soy del área de comunicación y marketing, me especialicé en turismo y
ese era mi sector mi sector en el que me sentía bien, el que decía esto es lo que yo quería hacer. Pero claro, el rato que me quedé embarazada, comencé, o sea, los 6 meses de embarazo fue un, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque claro, yo vivo en una ciudad alejada de donde estaban mis papás, no tenía mucho red de apoyo, mi esposo también trabajaba desde la oficina, entonces era como, ¿qué voy a hacer? Y aparte lo negocié con mi jefa en ese entonces, y era como, ok, ya, intentemos tratar de trabajar desde la casa unos días, de la oficina a otro, pero claro, en un sector público tampoco fue fácil el poder coordinar eso, y de un día en horas te llamaban a una sesión presencial y yo con mi hijo en los brazos, entonces fue como que no calzaba esa modalidad en lo que yo estaba trabajando. Entonces, claro, después renuncié y fue de todo ese movimiento y de toda esa rutina diaria y de turismo, además, quedarse en la casa 24/7 con eso, con esas horas súper fijadas y sola con el bebé en la casa, la verdad fue súper difícil, y fue ahí donde dije, no, o sea, tengo eh, que buscar algo que no encontré. Entonces comencemos con algo que fue preguntar cómo eh, si están pasando las mujeres lo mismo que yo, o mamás primerizas si pasan lo mismo que yo, o sienten eso, y pues claro, con más de 1,500 mujeres respondieron diciendo, no, o sea, si necesitamos esa flexibilidad, volver a trabajar, tener ese balance por temas económicos, psicológicos, personales, etcétera. Entonces dije, no, ok, comencemos, porque claro, esa vida de maternidad 100% al menos para mí, y mi personalidad y mis sueños profesionales no estaban compaginando. Entonces, claro, mi hijo y Lila tienen los mismos años, entonces también que por ahí hay esa conexión especial. Qué importante esto, ¿eh? Y qué mirada más acertada, porque creo que es común y uno de los objetivos de juntaros a vosotras y juntarnos las tres es ver cómo, a pesar de la distancia, hay retos que son comunes, hay dolores que son comunes y este emprendimiento para poder conciliar o diseñarnos un estilo de vida que nos permita seguir desarrollándonos profesionalmente es súper común en las mujeres, mientras que los hombres normalmente suelen emprender con otras motivaciones completamente diferentes, muchísimo más relacionadas con cotas de poder, con ambición económica, con otro tipo de libertades, ¿verdad? Bueno, vale, ¿qué nos cuentas tú? Yo, mira, me pasa que, bueno, primero me sumo a la motivación de qué me llevó a emprender a mí también. Yo tengo, Beomás tiene 15 años, hace 15 años la fundé, yo ya tenía dos hijos muy pequeños en esa etapa, pero ya dos hijos que hoy ya no viven conmigo, están estudiando en la capital. Eh, y sí quisiera como traer a la conversación algo que me pasó a mí, que efectivamente yo emprendí para poder maternar, porque era algo muy importante para mí, fue una opción, además una opción que tomé grande ya como, como en mi contexto era ya como pasadita de años. Mi primera hija la tuve a los 32 cuando mis amigas habían tenido a los 22 o 24 años, o sea, yo tenía... En mi generación llevaba me había tomado mi tiempo, pero sí me pasó y tiene que ver con algo que tú dijiste hace un rato, Tania, de que a mí me hicieron falta referentes mujeres en el emprendimiento, porque yo durante muchos años emprendiendo para poder estar más cerca de mis hijos, no concilié nada. Mi emprendimiento, si yo lo miro en retrospectiva, fue una tremenda cárcel. Pasé de trabajar Total, 8 horas a trabajar 18. 16, claro. Y si bien estaba en la casa con los niños, estaba todo el rato tratando de sacármelo de encima para poder concentrarme un segundo por muchos años. Y tenía que ver con que todas mis referencias eran desde otro lugar. Era un emprendimiento desde lo masculino, un emprendimiento súper pragmático, súper separado de lo privado, de la vida familiar. Y me tomó muchos años empezar a conectar con mujeres que fueran evidencia para mí de que era posible hacerlo de otra manera. Y eso tuvo mucho que ver con mi naturaleza en red. Yo soy un ser humano en red, no concibo la vida de otra manera. Y a través del networking, que es
desde una manera que yo lo entiendo como algo mucho más profundo que lo que solemos entender, pero empezar a conocer las historias de otras, empezar a converger en nuestros dolores y empezar a poner esos temas. Y yo diría en ese sentido, y eso me lleva como para contar la anécdota de en qué espacio nos conocimos con Tania, haberme sumado en algún minuto muy fortuitamente, post pandemia, gracias al bendito Internet, haber conectado con la comunidad de empresarias extraordinaria en España, que fue donde conocí a Tania, que fue mi mentora recién llegada, para mí fue un antes y un después. O sea, un antes y un después de cómo poder emprender desde una plataforma, desde una visión, desde una filosofía totalmente distinta, que es, cambia vidas, es como, pensé en inglés, life changing, ¿sí? Es como, Total, es otra cosa. Entonces quería como traerlo también a la sí. conversación porque siento que es Súper, algo que puede resonar en varias. súper importante porque esta es la clave. O sea, al final nos creemos y de alguna manera sí, o sea, emprendemos para conciliar, pero ojo, aquí no hay un signo igual a trabajar menos, no. Un emprendimiento, sobre todo los primeros años, yo siempre lo comparo con un bebé de alta demanda. Entonces, sumar un bebé de alta demanda a otro físico que probablemente también te demande en muchos momentos, hay que estar como muy bien amueblada y gestionar muy bien o gestionarte muy bien a nivel emocional para que no pase como, no sé cómo serán los datos en Chile o en Ecuador, pero en España el índice de fracaso de mujeres que emprenden en los 2 o 3 primeros años es brutal precisamente por esto, porque al final nos lleva a la creencia de no soy capaz, esto no es para mí, me frustro porque el negocio no sale y además estoy agotada y además mis hijos me demandan y siento la bendita culpa porque yo soy de las que digo que en el momento en que parimos no nos damos cuenta y nos cuelgan una mochila que pone culpa en la espalda. O sea, del hospital sales con un hijo y con una mochila que pone culpa. Y esta se va llenando y no te das cuenta que la tienes y entonces es muy difícil quitártela, ¿no? Entonces, qué importante entender que sí, que puede ser una manera de flexibilizar si somos capaces de liderarnos cada una de manera personal como buenas jefas de nuestros negocios, si entendemos que nuestro bienestar físico y emocional es un pilar fundamental para que ese negocio salga adelante, porque al final tú eres tu negocio, por lo menos los primeros años, hasta que puedes hacerlo crecer, si es que quieres hacerlo crecer, porque esto al final también es una opción muy personal. Pero súper relevante las dos reflexiones, ¿no? El cómo las tres de alguna manera hemos iniciado un proyecto propio con el objetivo de cuidar, porque en mi caso fue más a raíz más de la enfermedad de mi madre que de la crianza de mis hijas, porque los primeros años de mis hijas fue mi marido, por ejemplo, el que se pidió una reducción de jornada, el que empezó a trabajar menos horas para que yo siguiera desarrollándome, pero ya cuando fue las hijas y mi madre se hizo como muy difícil, ¿no? Y a nivel emocional también. Hablando de madres, ya que traigo a la mía, he hablado de ella en otros episodios, así que os voy a invitar, porque se lo he pedido a todas las invitadas este mes, que compartáis lo que os apetezca acerca de qué os ha inspirado de vuestras madres y qué sentís que de ellas tenéis hoy en diferentes ámbitos. Mm, Bueno, voy yo primera. ¿Qué me inspiró de la mía? Algo que ella no pudo hacer. Em, y básicamente fue esto, el poder trabajar en su proyecto, el poder generar su propio negocio, el tener buenas ideas y pasarlas de esas a trabajar con la comunidad y en el bien de la comunidad. Em, y, ¿Y por qué digo esto? Porque claro, nosotros nacimos en una ciudad más pequeña, no en la capital de aquí de Ecuador, en Quito, sino más de hacia el sur, donde hay una cultura bastante cerrada, bastante machista, esos roles súper asignados hacia lo que hacen las mujeres, los hombres, y claro, y en ese entonces y en esos años, eso era lo que tenía que hacer mi mamá. Pero siempre buscaba, claro, a más de ser mamá y criar a tres, eh, tenía siempre, aquí lo llamamos de esas chauchitas o esas actividades que de cierta forma le daban una actividad diferente al ser mamá, al ser ama de casa, al ser esposa, al ser nieta también, porque ella cuidaba de su abuela.
y siempre le iba bien, o sea por lo que sea desde confección de ropa hasta vender intercambios estudiantiles, etcétera. Y pero el rato que yo le conté que, claro, que iba a renunciar, que me quería poner esto, que quería comenzar con Lila y con este fin social y de apoyo a nosotras como mujeres y como madres y a ese balance, dijo, claro, yo te apoyo porque es algo que yo hubiera querido que me pase a mí cuando yo estaba en ese momento. Y la verdad no tuve eso. Entonces, es por ahí donde me conecto con ella y un poco es el poder hacer y cumplir ese sueño también de ella. Buah, los pelos de punta, Cecilia. Ya tengo los ojos cristalinos. Me contagiaste, me contagiaste. Yo, mira, pienso en dos cosas que emergen al tiro cuando pienso en mi mamá. La primera tiene que ver con el coraje. Mi mamá se quedó sola con 4 niños, entre 18 y 6, a los 40 años. O sea, hace 14 años de mí. Si yo lo pienso en mi historia, es como me hubiera pasado a mí hace 14 años, que fue la fecha en que murió mi papá. O sea, mi papá murió hace 40, digamos, saquemos las cosas. Pero siento que el coraje de seguir la vida, pese a lo que sea que ocurra, es algo que yo admiro profundamente de mi mamá. Siempre lo voy a asociar a ella, ¿sí? Como mi mamá no terminó sus estudios por la crianza, por mis hermanos mayores, entonces se dedicó a la maternidad 100%, ¿no? También en una cultura súper tradicional, súper donde las mujeres, básicamente, ella tuvo todo el impulso de querer romper con su tradición, como de lo que venía de su familia, que las mujeres, para mi abuela, que mi mamá estudiara era una pérdida de tiempo. ¿Para qué va a estudiar? Si no lo necesita, como eso era como lo que le hubiera dicho. Y ella intentó, pero luego, bueno, la volvió atrás. Entonces, el coraje es algo que admiro mucho en ella y el salir de la zona de confort. Siento que después a lo largo de su vida, o sea, empezar a trabajar sin carrera, además, mira, no había hecho nunca esta analogía entre a lo que me dedico hoy día principalmente, que es acompañar a mujeres en sus propios procesos de reempoderamiento, que es como le llamamos hoy día, y eso lo hago desde Veo Más y también como yo como coach y mentora. Me hubiera encantado que mi mamá tuviera esa posibilidad, porque ella todos los pasos que dio en su vida, y está viva, tiene 83 años, los dio desde la inseguridad, desde el creerse poco, desde el sentir que no tenía nada que aportar, que no tiene nada que decir, desde una mirada hacia sí misma súper triste. ¿Sí? Wow. Pero con una generosidad de entrega y de aceptación. Nosotros somos 4 hermanos totalmente distintos unos de otros en términos de intereses, de estilo, de... Y cada uno tuvo a su mamá a su lado apoyando el camino que fuera. Quizás yo de las más rebeldes, por decir, hice cosas más raras, pero siempre estuvo ahí, nunca me cerró la puerta, nunca, a veces se retrajo un poco, pero como no sé, siento que nunca había hecho y te agradezco la pregunta porque me acabas de regalar una imagen que no tenía, Wow. que quizás en esa cosa como mágica de la vida tiene que ver también con mi madre, que yo dedique mi profesión y mi pasión a acompañar a otras mujeres a que reconecten con ellas y se miren con ojos amorosos. Eso. No sabéis la maravilla que está siendo el pararnos a reflexionar sobre esta pregunta con todas las mujeres con las que estoy hablando. Por eso, detecto dos cosas. Una, esto, ¿no? El cómo de alguna manera intentamos ocupar de manera más o menos consciente ese lugar que creemos que ya ha carecido, el decir, bueno, no como deuda, o a lo mejor sí, me gusta más pensar como homenaje, ¿no? El cómo, y esto me acaba de hacer clic a mí también, ¿vale? Creo que a mi madre en un momento determinado le hubiera venido fenomenal
el encontrar esa red o el encontrar esa persona que le dijera no pasa nada porque te hayas quedado embarazada sin haberte casado, que esto ahora no pasa nada, pero hace 40 y tantos años pues era tremendo, dentro además de una familia más conservadora, no pasa nada por cumplir tu sueño de estudiar psicología, aunque seas mamá, que es algo que a ella se le quedó muy pendiente. Y luego otra reflexión, hablando con todas vosotras, es cómo desde ese rol más tradicional de cuidadoras, que todas llevamos como muy impregnado en el ADN, nos dan lecciones magistrales. Con lo cual me lleva a la reivindicación que yo siempre hago, siempre que puedo y en todos los entornos que puedo, que creo que ya es hora y ya va siendo momento de que pongamos en valor los cuidados dentro del entorno doméstico. Pero más allá de, porque yo a veces incluso llevo vídeos de analistas financieros donde los cuantifican en dólares, en euros, da igual. Más allá de ese valor económico, que yo creo que nadie lo duda, o sea, si recibiéramos una remuneración económica por cuidar, ya te digo yo que muchos hombres estarían cuidando con mucho menos reparo del que tienen ahora, sino el valor emocional a nivel educativo, a nivel afectivo, a nivel de crear hogar, ya no 4 paredes, sino crear hogar, y cómo ese pozo de alguna manera nos influye, ¿no? Y me lleva a la reflexión, porque al final lo habéis canalizado las dos en empresas que lejos de, porque a lo mejor las mujeres que nos oyen no os ubican, pero para que ellas sepan, no son emprendimientos de tímidos, de tengo mis pocos clientes, no, son empresas que en el caso de Lila son interlocutores con el ministerio, que están influyendo en la elaboración de políticas estatales en materia de igualdad, que son agentes activos y sociales de cambio, igual tú vale con Sistema B, etcétera. Entonces, son empresas que de alguna manera están impactando no solo de manera directa en las personas y en las organizaciones que confían en ellas, sino a nivel social y político están generando cambio y transformación, y esto es muy potente. Entonces, ¿cómo vivís ese rol de alguna manera que una necesidad o una motivación tan personal se esté convirtiendo en agente de cambio en vuestros países para tantísimas personas y tantísimas organizaciones? Mm. Mira, yo primero quiero traer un concepto, que es mi concepto, ¿ah? Yo como que siento que últimamente ando como con un ímpetu como de reinventar y resignificar palabras. Ese es como en distintos ámbitos, pero hay una que tiene que ver con esto de ser agentes de cambio, que es un concepto que me es súper familiar desde el mundo de la nueva economía, del emprendimiento social. Pero yo hoy día he escogido quedarme con la idea de agente de impacto. Y siento que cuando conecto con el impacto que podemos generar, es como que todo puede ser, todo, 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 todo. Y yo te diría que para mí, reconocerme, cultivar mi propia identidad de que yo sí puedo hacer la diferencia con cada una de las decisiones que tomo, con los temas que hablo, con lo que digo, con lo que no, con lo que acepto o no acepto, siempre me la tomé muy, muy en serio, porque sé que el impacto individual puede generar un impacto global, como planetario, ¿sí? Como esta cosa como de nunca lo que yo haga va a ser chico. Incluso yo lo digo mucho en mis procesos, en mis charlas, en las experiencias que facilitamos, que tú vengas o no vengas, hace toda la diferencia lo que va a ocurrir en esta experiencia. Incluso si nunca vas a levantar la mano para alzar la voz. Y eso es algo que va totalmente, es revolucionario, porque toda la cultura y la publicidad y la educación en los colegios nos dice todo lo contrario, que tu acción individual vale huevo, no vale nada. Entonces, ¿de qué sirve? No, sí sirve. Aunque yo sea la única, porque nunca soy la única, eso es lo más increíble. Es como en cualquier minuto nos encontramos con alguien y nos encontramos nosotras en distintos países, en distintos usos horarios y conectamos con lo mismo. ¿Sí? Entonces,
Bueno, para mí el tema del impacto es todo y en mi experiencia de emprender ha sido mi ancla. Si yo no tuviera esta certeza de que he tocado vidas, de que he hecho la diferencia, no me banco estos 15 años de que no tengo plata, que no tengo que poner una deuda, como problemas laborales. No, o sea, no me lo banco, no sería capaz. Hubiera girado para otro lado, ¿sí? Pero ganarme la vida con esta libertad y con todo lo bello que tiene emprender, pero me imagino, Cecilia, que en tu caso también te pasará lo mismo. O sea, el emprender es súper desafiante. A mí económicamente, financieramente, ha sido muy desafiante, pero al lado de esta visión más grande, sea, llevo 15 años y tengo para 30 por lo menos. O sea, como que no me siento cerca de un fin de nada, al revés, me estoy reinventando todo el rato para ver, siempre tratando de encontrar cómo me integro mejor, que todavía sigue siendo un desafío. Súper. Eso. No, y me alineo muchísimo a lo que tú dices, Vale, y creo que también viene desde ese lado de rebeldía, que me uno también a ese grupo, porque desde eso, así comencé en la casa también, y en el colegio también, y un poco el sentir que si todo sigue igual y nadie hace nada, o esperamos a que las leyes pasen y que todo sabía que como que llegaba ya un punto en mí que decía no va a pasar nunca o va a seguir siendo igual y mi hijo sigue creciendo y todo va a seguir siendo igual. O nos contaban historias las abuelas y era como copy-paste a lo que está pasando ahorita y es como, no, entonces, y creo que claro, el transformarme en mamá me dio un poco esa otra visión, pero también hay una inyección importante en todos esos espacios en los que estamos con mujeres, con hombres, con líderes, con colaboradores, que por ahí alguien o se te acerca al final de la charla, del evento, del espacio y te dice, gracias, por fin hablamos de este tema. O ayer le pedí disculpas a mi esposa porque lo que estaba haciendo ha sido violento. O dime cómo más podemos conversar porque me está pasando esto. O dame algún contacto para poder hablar porque estoy. O sea, y son esas cositas, esas palabras, o dices, aquí les llegué de cierta forma, que de forma positiva, o también incomodé a muchos porque les sientes que están como súper inquietos y que no saben qué hacer. Y dices, no, aquí hay algo, es como que sí se está generando estás llegando con el mensaje, estás generando ese cambio que se necesita, se están poniendo temas sobre la mesa que nunca antes se habían hablado o que pensábamos que eran normales, o era como por fin llegó alguien a hablar de esto y que lo necesitamos todos y todas desde diferentes ámbitos, situaciones, lugares, etcétera. Entonces, de cierta forma, eso es lo que nos mueve, ¿sí? O sea, vamos 8 años en Lila y créeme que dijimos, o sea, creo que escogimos el peor tiempo para comenzar a emprender y peor en este país súper, súper inestable desde lo político, económico, etcétera, que hay alguna novedad que dicen, no, 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 ya, dejamos de esto porque ya no hay por dónde y como y después te llega este comentario y es como, no, dale, sí podemos, y sigue, y dale, entonces, o después ya te llaman a decir, mira, tú hiciste esto, comienza por acá, y porque sabes que algo está cambiando, entonces, de cierta forma, eso ya te da esa fuerza, esa valentía, ese coraje, y todas las ganas, las trasnochadas y todo, que dices, ok, vale la pena. Y alguna vez alguien también me preguntó, y creo que era en el colegio de mi hijo, que era como, ok, y era un foro de algo que dice, ok, y si te mueres, ¿qué pasara? O ¿qué dejarías? ¿Qué podrías decir que tu mamá hizo? Y él dijo, o sea, como, está trabajando por muchas mujeres. Y yo, oh, o como Maravilla. cambiaría como cambiaría la situación de las mujeres y las mamás. Yo, oh, ya, con eso me quedé. Qué maravilla. El, Sí, sí, el total. vernos a través de los ojos de... A mí muchas veces es lo que... es algo que me mantiene como muy firme en lo que hago, el verme a través de la mirada de mis hijas y ver cómo ellas
cuentan lo que hago y cómo entienden lo que hago y cómo de manera muy natural están creciendo como niñas feministas. Me queda la duda o las ganas a lo mejor de educar a un hijo varón feminista, pero bueno, me consta muchas compañeras que lo hacen. Hay un tema que no tenía pensado, pero me parece que lo debo y que para mí es importante ponerlo sobre la mesa porque de manera privada os lo he comentado a las dos, y es que muchas veces desde Latinoamérica se mira a España como referente y hay una sensación o un sentimiento, sobre todo cuando hablamos de igualdad, de políticas de igualdad dentro de las organizaciones, de planes de conciliación, se mira o a veces podéis tener la percepción de vamos muy atrás con respecto a lo que está pasando en España, y yo muchas veces os he compartido que a través de vuestras empresas yo he realizado o he tenido la oportunidad de realizar o facilitar procesos que aquí no es tan habitual ver y pongo ejemplos porque me parece importante y me parece una muestra muy evidente del impacto de vuestro trabajo, como por ejemplo, pues hace poco la sesión que hicimos de autoestima para las hijas adolescentes entre 12 y 16 años de los trabajadores de una organización, que siempre hablamos mucho de la importancia de la educación y de trabajar con niños y niñas desde edades tempranas, pues que desde una organización, desde una empresa se facilite esta sesión, me parece un regalo. O esto me ha pasado con las dos, el hablar de conciliación y de igualdad en empresas donde hay un porcentaje muy mayoritario de hombres, en sectores muy masculinizados que abren la puerta a otro tipo de discursos y a la conversación y al entender desde dónde pueden sumar, ¿no? Lo que siempre hablamos mucho de la colaboración frente a la confrontación, el entender cuáles han sido mis privilegios y los beneficios que voy a obtener de renunciar a ellos, porque yo creo que es importante poner sobre la mesa que ya cada vez hay más hombres que se dan cuenta que cuidar no es solo una carga, sino que el retorno a nivel de impacto emocional, el retorno que tiene, no se lo quieren perder, se están dando cuenta en el momento en el que empiezan a ejercer, por ejemplo, de padres corresponsables, se dan cuenta que hay una parte que es muy guay, ¿no? O un proceso que hicimos para una trabajadora de una organización, un proceso individual de acompañamiento a ella porque se le había planteado una situación familiar muy complicada y fue no solo a ella, sino a su jefe directo para acompañarla también a transitar el proceso y para no perderla como activo dentro de la organización. Ostras, a mí todo esto, un programa para mujeres madres, o sea, quiero decir, que desde, o sea, que con vuestro trabajo empiecen a pasar este tipo de acciones dentro de las organizaciones, para mí es muy potente. Con lo cual, está claro que a nivel legislativo, en algunas cosas puede que vayamos algunos años por delante, que hay legislación que se supone que avala y ampara, pero que por desgracia cada vez somos más conscientes de que la legislación solo no es suficiente y que la fuerza o el tejido empresarial se tiene que involucrar de manera directa y comprometida en el cambio. Entonces, un poco por poner en valor cuál es vuestro impacto. Vosotras, a nivel particular, ¿qué retos o desafíos dentro de las organizaciones tenéis ahora, os estáis planteando ahora o creéis que son especialmente importantes afrontar con las empresas? Yo, mira, dos cosas. Uno, respecto como a esta visión que tú traes a la conversación, que es tan latente en América Latina, de mirar Estados Unidos y Europa, España entre ellos, como el primer mundo, como tenemos tanto que aprender, que efectivamente yo creo que sigue estando vigente y es súper fácil que aparezcan conversaciones. Pero claro, como tú dices, en estos últimos 3 años para mí, donde he estado muy vinculada y generado redes y vínculos, mucho, principalmente con España, claro, me he dado cuenta que estamos enfrentando los mismos desafíos, y ahí me nace compartir algo que es muy propio del movimiento de empresas B o de B Corps,
en el movimiento latinoamericano de Empresas B, hace ya varios años, hace como 8 o 9 años, empezamos como a articular una narrativa que es muy innovadora para América Latina, que es como cuál es el regalo que podemos darle al mundo desde América Latina. Como, ¿qué es lo que desde América Latina para el mundo tenemos para dar? Y eso, a mí al menos a nivel como ciudadano, personal y también como empresaria, ha sido súper determinante en entender que tenemos algo que podemos ofrecerle al mundo, aunque no seamos países totalmente desarrollados y tengamos, como decía Cecilia, nuestros vaivenes políticos, económicos, que son, que a esta altura ya, hasta Inglaterra, o sea, ya en verdad que estamos cada vez más equiparados. Yo te diría que en términos de retos, en mi experiencia como con las empresas principalmente, yo diría que el principal reto es entender y dar el salto hacia acompañar e invertir en procesos y cortar con los spots, como con el... todavía, o sea, hoy día en Chile te diría que casi todas, no todas, pero un porcentaje muy alto de las empresas, casi todas las grandes empresas o medianas empresas hacen algo de género en el año, por supuesto. Sería mal visto no hacerlo, pero quienes trabajamos con seres humanos sabemos que la transformación se da en un proceso continuo, persistente, acompañado, no se da en un taller, en una charla, en un... Y ahí yo siento que, al menos en Chile, reconozco un gran desafío, que no es solamente para nosotros en Beomás, que trabajamos en temas de igualdad de género, lo es también para otras empresas o consultoras que trabajan en temas de comunicaciones o temas culturales. Tenemos que dar el salto hacia la mirada de largo plazo. Si no invertimos en procesos más largos, el cambio no va a ocurrir. No vamos a lograr la transformación que necesitamos. Yo diría que ese es el principal desafío. Claro. Lo compartimos, ¿eh? Yo creo que aquí hay momentos muy top en el año, como puede ser el mes de marzo con el 8M, el 23 de marzo, que es el Día por la Conciliación, o en noviembre con el Día contra la Violencia de Género. Pero esos procesos, esos programas, sobre todo en empresas más pequeñas y más medianas de medio plazo, esa inversión en un procedimiento de bienestar de personas, porque al final esto ya trasciende. Ya sabéis que vosotras sabéis que yo siempre que voy hablando de conciliación, hablamos de bienestar de personas que evidentemente va a sumar a la reducción de desigualdades de género. Pero hay que impactar en todas las personas y hay que promover que los hombres empiecen a acogerse también a todas esas medidas que hay disponibles, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Cecilia, ¿qué aportarías tú? Yo creo que están en un punto en el que el reto principal es actualizarse de acuerdo a cómo está yendo a cómo está cambiando el mundo también. Como que se quedaron en aquí, pero el mundo está yendo muchísimo más rápido en temas de quién está ahora trabajando, son estas nuevas tecnologías, que hay más espacios para mujeres, para centennials, pero también están ahí esa generación de baby boomers, o sea, que es como que siguieron con esa misma inercia organizacional, el siempre lo hemos hecho así, y que sí siguen llegando estas actualizaciones, quizás se siguen involucrando en ese día a día, pero porque nos toca ir haciendo, quizás agilitando más las cosas, pero sin darnos cuenta cuál es el foco, o sentarse un rato a decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que necesitamos estratégicamente y quizás los beneficios ya no nos sirven los que teníamos de aquí hace 10 años, el que vengan los hijos de las oficinas, eso ya no es un buen plan para ellos porque los hijos tienen 18 años ya. Entonces, comencemos a actualizar que va desde ahí hasta decir, ok, ¿cómo ahora trabajamos baby boomers con centennials? O sea, no es que solo les tenemos que considerar a los nuevos para que no se vayan porque a los 2 años ya están en otro lado, sino cómo mantenemos también cómo nos enriquecemos de toda esa experiencia que tienen estos otros señores y señoras. Entonces, es como que sí, van haciéndolo, pero inmediatamente sin poder dar un alto y decir, ok, miren, esto es lo que está pasando, tenemos que actualizarnos también internamente para estar en coherencia a todo lo que está ahí afuera, que no son novelerías, como nos saben decir a nosotros, rato que llegamos a hablarles de conciliación, de balance, de diversidad,
de espacios seguros de trabajo. Como no me vengas con esta novelería todavía, no es, sino es ya estás atrasado a todo lo que ya está pasando ahí afuera, que lo que tienes que hacer es abrir los ojos un poco, hacer un alto y decir, sí, o sea, algo tenemos que cambiar aquí adentro. Ya el espacio laboral no es el mismo que estaba hace muchísimos tiempo, pero sin embargo lo sigues manteniendo. Entonces, ese creo que es el principal reto y que no lo vean o como esa obligación porque me llega la ley y tengo esas obligaciones o porque me toca hacerlo, sino es, ya es un tema estratégico, es un tema de actualidad que creo que tienen que irse sumando a eso, ¿no? Wow. Hago la reflexión de que al final los retos son muy similares igualmente. Quiero decir que al final, bueno, sabéis que además para mí me apasiona todo lo que tenga que ver con diversidad generacional, me apasiona a todos los niveles, pero la integración en entornos profesionales, pero al final es un poco esto, ¿no? El que de alguna manera nuestro trabajo, yo siempre digo que hay una parte que es fundamental del trabajo que hacemos y que es muy desagradecida, que es el hacer pedagogía de la importancia de no ser, que las empresas no sean reactivas, que es un poco lo que está diciendo Cecilia. Al final las empresas son muy reactivas, llega el cambio y, pues como pasó en pandemia, ¿no? Pues de un día para otro en marzo, pues de repente todo el mundo se tiene que ir a trabajar a su casa y a ver si todo el mundo tiene ordenador y a ver si las conexiones a internet y a ver, y ponemos parches y solucionamos como podemos y luego cuando ya se estabiliza, en vez de decir, bueno, ahora que ha venido esto, vamos a procedimentarlo para que se quede establecido, se nos olvida que ahí pusimos un parche y cualquier día revienta y la piscina se vacía. Entonces, esta necesidad de que las empresas sean proactivas al cambio, porque al final yo creo que la situación y los contextos de incertidumbre, yo siento que han llegado para quedarse. O sea, cada vez esto es como las modas, ¿no? Que antes las grandes marcas hacían 2 colecciones al año y ahora te están haciendo casi una al mes. Entonces, yo creo que este ritmo acelerado para todo impacta también en la organización y entonces es importante el entender de qué manera procedimentamos y creamos procesos que impacten en fidelizar talento, ¿no? Porque además sabemos y estamos experimentando en primera persona cómo las nuevas generaciones no compran las reglas del juego que traíamos de hace 30 años. Ellos saben que trabajan con un ordenador desde cualquier lado, en cualquier momento, valoran, al final son generaciones que han vivido, los chavales que se están incorporando ahora a trabajar, nacieron, o sea, vivieron su infancia en plena crisis del 2008 y están incorporándose a trabajar después de una pandemia, con lo cual para ellos la parte económica es importante, pero no tanto, porque son hijos de crisis, entonces valoran mucho más toda la parte de salario emocional, de cómo la empresa en la que trabajo o me quiero desarrollar tiene unos valores alineados con los míos, miran mucho, por ejemplo, todo el tema de sostenibilidad medioambiental, el cómo integran la diversidad familiar, porque esto de la familia de papá, mamá con los hijos pues también ha trascendido ya y los modelos familiares son cada vez más diversos. Entonces, o las empresas se enteran que la revolución industrial fue a finales del siglo XIX y ya no más, y ya no sirve. O sea, yo siempre digo, miramos para atrás, damos las gracias, pero seguimos para adelante, ¿no? O va a ser muy complicado. Pero hasta en los retos, si os dais cuenta, es que compartimos, que al final me apetecía mucho el tener esta mirada global para que las mujeres que nos escuchen, porque muchas veces, y ahora me lo llevo a la parte más íntima y más personal, por ir cerrando, muchas veces nos creemos que lo que nos pasa, ya sea a nivel familiar, a nivel de cuidados, a nivel de no soy capaz, es algo muy personal que solo me pasa a mí porque no puedo, porque no soy capaz, porque soy más torpe, porque, ostras, y si de repente arrojamos una mirada global a lo macro, pero también a lo micro, desde lo que habéis compartido vuestras historias personales, nos damos cuenta que al final nada es tan diferente y vuelvo a la importancia de rodearnos, nosotras, mujeres, con este rol de cuidadoras, madres que criamos, de rodearnos de una tribu de mujeres que nos acompañen, que nos sostengan y que nos impulsen, ¿no? Yo siempre digo que hasta que los gobiernos nos amparen con medidas que realmente favorezcan la maternidad, pues nos queda cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y sostenernos entre nosotras. ¿Qué valor le dais a las tribus?
a vuestros entornos de mujeres o mixtos, ¿eh? Pero ¿qué valor le dais y qué importancia tienen en vuestro día a día? Pues mira, mi tribu se, se, se convirtió en mi familia política. Mi familia política se convirtió en mi tribu, mejor dicho. Que claro, la mía lo tengo bastante alejada, ¿sí? De aquí, pero obviamente, bueno, esa conexión, llamémosle de comunicación y de siempre estar pendientes, de eso existe. En mi familia, en mi entorno cercano, yo soy la única mamá. Mis hermanos no tienen hijos. Entonces, desde cierto punto, como algunas cosas todavía no entienden de por qué yo hago tal cosa, por qué siempre tengo fines de semana copados, por qué, o sea, todavía no hay, no hay mucho ese entendimiento, pero claro, desde el otro lado, desde el lado de mi familia política, pues sí. Y yo digo que sin ellos, la verdad, no podría estar ahorita donde estoy, ¿sí? O hacer lo que yo quiero, poder también tener ese balance entre mi vida personal, familiar y profesional. O sea, pensar yo regresar a correr trail en mi vida hubiera podido lograrlo si mi hijo no se quedaba temprano con los abuelos para poder salir a entrenar. O eh, si no tengo unos abuelos también viviendo tan cerca donde te puedan ayudar por cualquier cosa y recogerle al hijo, o me voy de viaje, él se queda con el papá. O sea, mucho, mucho de lo que yo puedo hacer hoy se debe a que tengo esta red, a esa tribu, llámales abuelos, tíos, eh, primos, o sea, y digo que eso, por suerte, aquí en Ecuador sigue siendo todo muy cerrado, muy unido, que de cierta forma parece alguien que te va a poder dar una mano. Y inclusive en esa tribu ya puedes sumar a compañeros, a mamás del cole de los hijos, que de cierta forma entienden la situación, y ya comienzas a crear esa conexión por algún tema, pero que también vas explicando el por qué necesitas de esa ayuda, ¿ya? Porque muchas veces también es, no, pero si tú eres la mamá, eres tú la que tienes que ir. O por qué no va el papá? Muchas veces sí ha habido esos cuestionamientos, pero el otro es también un tema de educación, decirles, no, es que yo también estoy, ahora yo entreno lunes y miércoles, él entrena martes y jueves, entonces es mi turno y me toca. Entonces, pero ha sido un tema también de educación y de ir identificando también esos diferentes roles de mi tribu, ¿ya? Yo sé a quién puedo seguir acercándome, o a quién puedo solicitar esa ayuda en los diferentes casos. Total. Vale. Para mí, pucha, las tribus son como desde ahí me paro. Esos están en mi base, son como mi certeza, son mi estabilidad, son mi equilibrio, dinámico, súper dinámico, porque es una relación y un vínculo que está permanentemente nutriéndose, moviéndose. Y, y siento que las tribus están presentes y son clave para mí en todos los espacios de mi vida. Yo, al igual que tú, Cecilia, también vivo lejos, vivo a 1000 kilómetros de mi familia, o sea, yo he hecho familia, tengo una familia escogida que es con la que hemos maternado y criado, pero además vivo lejos de la ciudad, vivo en un lugar rural, entonces tengo una tribu en mi comunidad donde vivimos, que por supuesto que todo el tiempo nos estamos apañando en quién pasa por el colegio, que pueda traerme un hijo, quién tiene, no sé, lo que sea, pero también si volvemos un poco atrás en esta conversación que tuvimos sobre el impacto, ¿sí? Como a nivel empresarial, mi tener empresa ha sido siempre en tribu, o sea, soy parte de Sistema B y ahí soy parte, soy socia, voto, pago, participo, soy proactiva, soy cofundadora y presidenta de Unidas Somos Más, una corporación nacional en Chile que agrupa todas las iniciativas, empresas, fundaciones, iniciativas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres. Eh, en mi propio territorio donde estoy, soy parte de una corporación que promovemos los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, donde a mí hay algo que me importa, ahí yo cuando no hubo tribu la inventé, nunca sola, no, eso no son créditos personales, siempre en la rinde con otro. Y si no, me sumé a la que había, y parte muy importante de en qué ocupo yo mi energía, en qué invierto mi energía cada día,
hay un porcentaje muy importante que está en mis redes. Y Total. desde una justo hoy día escribí algo bueno, por ahí va a quedar en mi Instagram, pero que tiene que ver como con que también para que ocurra la magia en esto de colaborar, de estar con otros, de hacer tribu, tenemos que confiar en que la reciprocidad es súper mágica. No es necesariamente entre tú y yo. Yo siempre doy, ese siento que es mi compromiso, pero recibo de las personas más increíbles que no necesariamente es la misma a la que yo le di, ¿sí? Como, pero bueno, para Tal mí cual. ser parte de tribus, contribuir a tribus ha sido indispensable para mi bienestar, para mi realización, para mi todo. Como no consigo la vida si no es en red. Como eso Total. así de... Así lo vivo y así lo siento yo también. De hecho, aprovecho para honrar todo lo que recibo de vosotras, porque para mí es un regalo todos estos años que llevamos contactando y haciendo cosas juntas. Esto sería eterno, pero no quiero entretenerme mucho más. Tendremos que hacer un segundo episodio porque me han quedado muchísimas ganas de hablar de Lila Working Moms y esa comunidad de 6.000 mujeres que desde Lila intentáis que a raíz de su maternidad puedan encontrar un trabajo, hacéis el match con empresas donde se les vayan a ofrecer puestos de trabajo que les permitan conciliar. El Me Empodero con ONU Mujeres, con Vale, ese programa tan bello de empoderamiento de la mujer en el que he tenido el honor de participar en varias ediciones, que iniciativa desde Veo Más en colaboración con ONU Mujeres, que es otra maravilla, y esos encuentros de cierre y el vivir la transformación de esas mujeres a lo largo de 3 meses, cómo llegan a la primera sesión, cómo se marchan en la última, es digno de contar y lo emplazamos para otro momento, además de otras muchísimas cosas que sabéis que a mí me gusta hablar y me consta que a vosotras también. Antes de despedirme, os despedís vosotras, cerráis vosotras. Em, Decid lo que queráis. ¿Cómo os gustaría despediros? Un mensaje para las mujeres que nos escuchen. Al final, un poco el objetivo de este podcast de Madres Mind, que vosotras lo habéis vivido casi desde cuando, antes de que lo pariera, es un poco esto, ¿no? El encontrar ese lugar, el crear ese lugar de encuentro para mujeres con retos similares, pero que muchas veces les cuesta poner en palabras o no tienen ese entorno donde compartir, no desde el grupo de autoayuda donde yo voy y cuento todo lo que tengo y ya me voy a casa, por lo menos lo he contado, ¿no? Sino desde el sostenemos y ponemos al servicio la inteligencia colectiva, ¿no? Que para mí es tan importante. Pero me gustaría pues nada, que para despediros, sobre todo, porque estoy convencida que habrá quien quiera saber más de vosotras, dónde os encuentran y una última reflexión que queráis compartir. No os queréis ir, ¿eh? Que no queréis contestar. Estamos tú o yo, tú o yo. Ay, dale tú, Ceci. ¿Voy yo? Ok. No, pues una última reflexión, pues creo que estos espacios son los que cada vez nos enriquecen más. O sea, el poder conectar con mujeres de diferentes espacios, diferentes experiencias, diferentes realidades, el hacer visibles de esas realidades, eso que quizás está muy oculto, muy invisible, el tras cámara de toda nuestra, no sé, sonrisa o ese bien que decimos cuando nos preguntan cómo estás, seguramente no es bien, sino que hay mucho por ahí que no lo contamos o no sabemos con quién o no sabemos si en dónde poder decirlo, si lo digo, qué me van a decir, o sea, hay muchas cosas que no nos permiten, pero creo que el poder conversarlo, el poder compartirlo, va a dar muchas oportunidades a que esas otras mujeres que están en nuestro alrededor, en nuestra comunidad o que nos ven en esos espacios que compartimos o damos ese mensaje, comiencen también a hacerlo, ¿sí? Creo que el llega a mover ciertas cosas por ahí que motivan y que van rompiendo ciertos limitantes
que por temas sociales, familiares, culturales han estado ahí, que no nos dan no nos dejan recibir empujoncito para decir, ok, dale que tú, que puedes, y mira, aquí hay estas otras mujeres que lo han logrado y que no están lejanas a nosotros, que no tienes que ser alguien súper guau, súper reconocida o súper política para poder decir a ella sí, sino que somos iguales, estamos en la misma situación y hemos podido conseguirlo, y que sepan esos puntos difíciles, esos puntos fáciles, o quizás compartir eso que no volverías a hacer y otro que que lo seguirías haciendo, que creo que eso ayuda mucho para seguir apoyándonos juntas, ¿no? Y nada, pues yo estoy igual en LinkedIn, en Instagram, como María Cecilia Holguín, o como Grupo Lila, igual nos pueden encontrar ahí con un montón de novedades para nosotras las mujeres y madres. Gracias, Cecilia. Vale. Yo parto por lo más pragmático, estoy también en Instagram como Vale Orrego Coach o como Veo Más también, Veo Más Chile, y también bueno en LinkedIn, ahí con mi nombre más formal, Valentina Orrego Larraín. Eh, Muchas gracias, Tania querida, por abrir este espacio, por invitarnos a conversar con tu comunidad. Cecilia, me encantó conocerte, espero que tengamos la opción de volver a conectar. Y me gustaría como invitar a las mujeres que nos escuchan a tomar acción, a cerrar los ojos un segundo y preguntarse, ¿dónde estoy sintiendo? ¿Dónde me vendría bien? ¿En qué espacio de mi vida me vendría bien contar con una tribu? Escuchar, sentirme parte. ¿Es en lo laboral? ¿Es en lo más personal? ¿Es en un mix? Dar un paso, escribirle a alguien, no sé, empezar a seguir a alguien en Instagram. Si desde eso tan simple puede ser abrirme a una nueva tribu que me acompañe, porque la vida acompañada es otra cosa. Entonces, sí, y así como dar un paso hacia, también dar un paso fuera. Si hay alguien que te aparece en Instagram que te perturba, que te deja como, que te hace sentir, que te cuestiona, que te hace sentir como que eres poco, deja seguirla, silénciala por último. Pero es como, tenemos un tremendo poder que solo depende de nosotros de escoger con quién quiero conversar, a quién quiero leer, a quién quiero seguir y a dónde quiero ir. Y cuando nos recordamos eso, pucha, pueden empezar a pasar muchas cosas. Yo nos deseo a todas eso, como ese poder y esa libertad de escoger y de asegurarnos de ir acompañadas. Súper. Nada más que decir. Invitaos a que de verdad hagáis ese ejercicio de reflexión, porque yo creo que, que seguro que trae algo que necesitáis en este momento. Vale, Cecilia, muchas gracias. Me sobran abrazos virtuales con vosotras, me faltan abrazos calentitos, pero bueno, yo confío en que todo llega y, y nada, que seguimos, que seguimos. Un abrazo y hasta pronto.